Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, para iniciar, por supuesto, en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta noche, rogándole, Señor, que usted nos guíe y nos dirija al ministrar hoy esta palabra al corazón de cada uno de sus hijos. Le pedimos, Señor, que en estos minutos usted nos ayude para obtener la capacidad y la sabiduría para poder, Señor, enfocar correctamente lo que su palabra nos enseña. Ayúdenos para que de esta manera cada vida sea bendecida. No tan solo quienes están, Señor, reunidos aquí en esta noche, sino también aquellos que están a través de la radio y la televisión recibiendo y recepcionando, Señor, esta señal hoy. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a iniciar entonces con esta serie, Los Milagros de Jesús. Y hoy iniciamos con el primer milagro que el Señor hizo, que es las bodas de Caná. Pero antes de ir a ese milagro, tenemos que de alguna manera enfocar lo que la Biblia nos menciona acerca de esto. Y al comenzar con esta nueva serie, primeramente queremos enfatizar el hecho de que si nosotros como cristianos, si nosotros no creemos que los milagros fueron realmente milagros, estaríamos negando entonces la autoridad de la Biblia y la divinidad de Jesucristo. Lo primero que debemos entonces entender es que los milagros fueron reales y que lo que la Biblia dice que sucedió ocurrió tal cual como lo dice. El propósito de los evangelistas cuando escriben era narrar esos prodigios, narrar esos milagros que fueron hechos por nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a las escuelas de filosofías, si vamos a los modernistas, ellos han tratado constantemente de quitar la realidad de lo que la Biblia enseña, la realidad de estos milagros, y ellos tratan e intentan constantemente de decir que estos milagros nunca ocurrieron. Por ejemplo, ellos dicen que la multiplicación de los panes y de los peces se transforma en realidad en una multitud que estaba hambrienta y que se autoconvence de que no tenía hambre. Cuando hablan de Jesús caminando sobre las aguas o sobre el mar, ellos dicen que es una ilusión óptica. Cuando hablan del muchacho endemoniado, ellos dicen que solamente es una crisis histérica recurrente. Cada una de las
curaciones, sanidades, prodigios, milagros, podría tener distintas explicaciones según aquellas personas. Pero el hecho de que un buen volumen y una gran cantidad de páginas del Nuevo Testamento está dedicada a los milagros de Jesús, a los milagros de nuestro Mesías, a los milagros de nuestro Señor, es para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, una demostración de que el Espíritu Santo tiene interés en que nosotros conozcamos estos episodios y conozcamos estos milagros que ocurrieron. La crítica moderna se pregunta constantemente, pero ¿cómo es posible, dicen ellos, que Lázaro fuese resucitado después de 3 días estando en la sepultura? ¿Cómo es posible? Podemos quizás hacer esta y otras preguntas, pero la respuesta es terminante, es tajante. Si Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne, si Él es quien dijo ser el unigénito Hijo de Dios, entonces puede hacer todos los milagros. Absolutamente todo. La Biblia nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho o todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Sabe, hermano querido? Estos versículos son impresionantes. Esto nos enseña que Él tiene la capacidad, que tiene el conocimiento, que tiene todo el poder para crear el universo. Y sin duda, si Él tiene todo ese poder, toda esa capacidad, todo ese conocimiento, ¿cómo no va a poder resucitar a un muerto? Cuando entendemos la magnificencia, el poder, la autoridad de Dios, entonces decimos: ¿cómo no va a poder hacer eso? Cuando estudiamos los milagros y nos damos cuenta y los vamos analizando cuidadosamente, los milagros del Señor Jesús no son actos teatrales, no son hechos con el propósito de deslumbrar a las multitudes para que quedaran impactadas. No, ese es el propósito. Los milagros de Jesús se suceden en forma espontánea y también natural. A veces ocurren frente a una multitud, otras veces suceden donde muy pocas personas están reunidas o presentes. Así. Pero algo que vemos en los milagros y que para mí es una demostración de su veracidad, una demostración de su originalidad, es la sencillez de los mismos milagros. Los diálogos o las palabras se reducen al mínimo. No hay grande oratoria, no hay grande cantidad de palabras. Sin embargo, los pocos términos que se utilizan son como los pincelazos de un gran maestro, y nos pintan rápidamente la situación que está ocurriendo. Es increíble.
¿quién no ha sentido cuando lee la Escritura, y sobre todo en ese momento cuando hablamos de la hija de Jairo, que estaba muerta y en un cuarto estaba allí muerta? ¿Quién no ha sentido ese frío funerario, por decirlo así, cuando vemos a una muchacha muerta en un cuarto? Allí yace en los brazos de la muerte. ¿Quién no se ha quedado maravillado de la escena repleta de paz y de tranquilidad cuando salieron de un hombre los demonios y se sentó a los pies de Jesús vestido y en su juicio cabal? ¿Quién no se ha imaginado la tormenta en el mar, viendo las olas, la tempestad y sintiendo el silbido del viento de esa tremenda tempestad? Y cuando Jesús dice: calla y enmudece. Es extraordinario. Pero lo que creo, hermano querido, y que lo que más admiramos en estos milagros, es la manera hermosa y única de ver cómo Jesús de Nazaret reacciona frente a la necesidad del dolor humano. Cómo Jesús reacciona ante el dolor de los seres humanos. Allí vemos cómo el maestro dando el discurso, en realidad un discurso que para muchos posiblemente sea tremendo y extraordinario, pero allí no se sienta como ese maestro que da ese discurso, sino que va más allá. Está como aquel que estuvo entre medio de los seres humanos y se compadeció de ellos y los ayudó en su necesidad. Eso es lo que Jesús hace. ¿Sabe? Hay otro factor que es admirable, y es ver los distintos atributos de Dios mostrándose de una manera natural, fluyendo de una manera natural en Jesús. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Vemos a Jesús cómo llora por un ser humano. Cómo llora por la pérdida de su amigo. El Hijo de Dios estaba allí llorando como humano por la pérdida de su amigo, pero al mismo tiempo el Hijo de Dios luego dice: Lázaro, sal fuera. Es impresionante. Vemos su omnisciencia cuando él dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle del sueño. Él sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que iba a pasar. Observamos su omnipotencia al hacer el milagro de la resurrección. Vemos su compasión, vemos su ternura al llorar por su amigo, pero para mí es tan importante y tan significativo como el poder que tiene para efectuar una resurrección. Ese poder extraordinario. Y eso nos lleva entonces a analizar y a pensar que para Él no hay ningún imposible. Los milagros de Jesucristo no dependen necesariamente, increíblemente cuando lo leemos, no dependen necesariamente de la fe del individuo. Si bien hay milagros en los que el enfermo tiene fe, pero en otros es notorio que no existe ni siquiera la petición, ni siquiera, escúcheme bien, la sanidad es otorgada por fe de ellos, sino solo por gracia. Ahora, los milagros de Jesús son completos, acabados, totales, por decirlo así. No es una mejoría relativa. No es algo que ocurre y de a poquito se va sanando. No, es total. Cuando nosotros vemos al paralítico, ese paralítico que fue sanado de inmediato caminó en forma normal. No solamente camina sin dificultad, sino que si miramos su pierna,
vemos la curación, vemos que ha sido sanada de forma total. No quedan rastros ni secuelas de parálisis, no hay más atrofias musculares, ni desviaciones de los huesos, absolutamente nada. La piel ha perdido ese aspecto enfermizo y ahora increíblemente está sano completamente y está normal por el milagro que Dios hizo en él. También vemos que los milagros de Jesús son selectivos. Todo aparece allí en esos 4 evangelios. Dice la Biblia que había muchos enfermos en el estanque de Betesda, lo hemos leído una y otra vez. Pero solo ese hombre de 38 años estaba allí y fue el único que fue sanado. Y que dicho sea de paso, no pidió ser sanado, pero tuvo la curación. Es también interesante las distintas, ¿cómo llamarle? Subespecialidades de la medicina que se observan en los milagros de Jesús. O sea, de distintas enfermedades, distintas dolencias, distintas situaciones. Sin duda, cuando vemos los leprosos, vemos casos que en el día de hoy serían diagnosticados por un dermatólogo o serían increíblemente tratados por un especialista en enfermedades infecciosas. La cantidad de casos de tipo neurológicos es interesante. Cuando usted lee la Biblia, comienza a darse cuenta que hay todo tipo de enfermedades. Tenemos así los llamados paralíticos, término que por supuesto involucra algo que la persona no puede hacer, pero cuya causa puede ser muy diversa, no sé, de una enfermedad neurológica como la parálisis infantil o técnicamente parálisis anterior aguda, como así le llaman los médicos, otros tipos de estados como los que siguen no sé cómo llamarle, los traumatismos severos. Todo eso está presente en los 4 evangelios. O como en el caso del siervo del centurión, que probablemente tenía una enfermedad neurológica infecciosa aguda. Los casos de ceguera que hoy consideraríamos propios de un oftalmólogo son abundantes en la Biblia. Si bien específicamente apenas tenemos un caso de enfermedad ginecológica, esa mujer que vino por detrás del Señor Jesús entre la multitud y tocó su manto. Sin duda, los cientos de casos de enfermos curados que no se detallan de forma individual, habría muchas mujeres quizás con el mismo problema de esta mujer, muchas, esta misma patología como también se le llama. Entonces vemos que los milagros de Jesús fueron extraordinarios, fueron tremendos y todos hechos en forma total. Escuche bien. Como ejemplo puedo decir, y puedo poner esto como ejemplo, un médico cardiólogo, un médico que se dedica al análisis del corazón, estudio del corazón y de las enfermedades del corazón, en estos tiempos se siente competente en su área, en su especialidad en la que fue entrenado por largo tiempo para poder especializarse en eso. Sin embargo, al conocer o al encontrarse con ciertas enfermedades que no están en su área, entonces se sentiría limitado. Inmediatamente conocería sus limitaciones y se daría cuenta que no puede tratar esa enfermedad porque él solo trata las enfermedades del corazón. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando hay un caso fuera de su especialidad, ese médico ya no se siente tan capacitado porque se da cuenta que no puede tratar esa enfermedad. Para el Señor Jesucristo, para nuestro Señor Jesús, Él nunca tuvo que decir
que el problema del paciente estaba fuera de su especialidad. Yo ya me estoy gozando con esto. Por lo tanto, nunca dijo que no podía tratar o no podía diagnosticar alguna enfermedad, porque ninguna enfermedad estaba fuera de su capacidad. El Hijo de Dios caminaba en medio de los enfermos. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay un aspecto muy importante acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es que mientras Él se mueve alrededor de los enfermos, Él lo hace de una manera natural, sin apresuramiento. Cuando nosotros miramos el caso de la hija de Jairo, supuestamente hay un gran atraso en la marcha. Recuerde que Jesús iba de camino a la casa de Jairo y vino esta mujer del flujo de sangre, fue sanada en ese acto y retrasó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él llegó a tiempo. ¿Cómo puede explicar usted eso? ¿Cómo que llegó a tiempo si la niña murió? Él en ningún caso llegó tarde. Alguien podría decir, con excepción de la muerte de Lázaro, porque ya llevaba 4 días, pero la Biblia dice que era el plan perfecto de Dios, tenía que llegar en 4 días. Y lo más extraordinario, en ninguna parte de los evangelios vas a encontrar al Señor Jesús diciendo que algún caso es demasiado difícil o complicado como para poder resolverlo. Al leproso, ese que vino y le gritó, lo sanó inmediatamente. Al ciego de Juan, ¿te recuerdas? Capítulo 9, le mandó a hacer algo antes de obtener la sanidad. Si lo lees, versículos 6 y 7, capítulo 9 de Juan. Dicho esto, escupió en tierra, dice, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, uno de los aspectos de nuestro Señor Jesucristo como el gran médico, y que lo distingue también totalmente de los practicantes de la medicina, es que el Hijo de Dios no hizo los milagros de una manera insensible, fría o indiferente. No es como cuando usted va al médico y el médico dice que tiene, que le duele, toma esta receta, le escribe, hasta luego, que le vaya bien. Ni una pizca de sensibilidad. Usted puede estar retorciéndose del dolor y el médico lo mira y le dice: sí, eso duele. No hay pizca de insensibilidad. Pero ¿qué dice la Escritura? Isaías 53:4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, que de alguna manera, para nosotros, quizás sea imposible comprender o entender el dolor de los demás e incluso nuestro propio dolor, pero Él sintió algo del sufrimiento del enfermo, de ese dolor interno que caracteriza a muchas enfermedades. En la mayoría de los casos, los enfermos no solamente tienen el dolor físico,
sino que también tienen el dolor emocional, el saber que ciertas actividades de la vida no podrán hacerlas jamás porque están enfermos. También que ciertas cosas o ciertos casos, la enfermedad va a progresar y va a hacer un daño en distintos órganos y sistemas de su cuerpo que van a impedirle la movilidad incluso. Esa sensación de desolación, de rechazo completo, eso que sintió el leproso al saber que tenía la lepra y que no podía acercarse a sus seres amados, que no podía acercarse a las personas, que tenía que llevar una campanilla y constantemente hacerla sonar porque era leproso y no podía nadie acercarse a él para que no se le pegara esa lepra. Jesús de alguna manera siente aquello, experimenta eso, y el resultado es que se compadece. Es decir, Jesucristo no actúa como una computadora en la que si ejecutamos un programa va a responder de forma inmediata, de la misma manera y de una forma absolutamente impersonal. Jesús no es así. Sus sanidades, los milagros que él hizo son el resultado de ver la miseria del ser humano, de sentir compasión genuina por él. Es interesante, hermano querido, ver en los evangelios la posesión demoníaca. Cuando habla de alguien que está poseído, se menciona frecuentemente la posesión demoníaca. Algunos teólogos consideran que durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo hubo un aumento muy marcado de la actividad demoníaca. Y notemos que en ningún momento se conecta la posesión demoníaca con enfermedades como lepra, ceguera o parálisis. Entonces creemos que cuando las Sagradas Escrituras usan el término posesión demoníaca, se refiere a algo real, en que un individuo está controlado por demonios. Jesucristo se refiere a los demonios como individuos con voluntad y les da la orden de salir. Por ejemplo, al gadareno, cuando los expulsa fuera de ese hombre. Lo que para nosotros es muy difícil de entender es cuál era la relación entre las enfermedades físicas, las enfermedades psiquiátricas con la posesión demoníaca. Un creyente en el Señor Jesucristo, un hijo de Dios, quien está sellado con el Espíritu Santo, no puede estar poseído por demonios. Recuerda lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 4 versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero no podemos dejar de lado que es posible que un creyente pueda ser influenciado por fuerzas demoníacas. Porque si ese creyente se pone en ciertas circunstancias muy particulares, entrometiéndose en actividades que la Biblia condena, como el ocultismo, brujería, hechicería, puede ser influenciado por demonios, pero no poseído. Ya que esto quiere decir que la voluntad de la persona está completamente dominada por un demonio, al punto que la persona no tiene poder para escoger el bien y mucho menos escoger obedecer a Dios. Entonces podemos asegurar por la evidencia revelada en la Escritura que un verdadero cristiano no puede ser poseído por los demonios. Aunque sí puede ser tentado y atacado por los mismos demonios, siempre bajo el permiso de Dios.
Es incompatible que un cristiano esté habitado por el Espíritu Santo y a la vez habitado por Satanás. En la cruz del Calvario, recuerde usted que Satanás fue vencido. Aleluya, lo vuelvo a decir. En la cruz del Calvario, Satanás fue vencido. Nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, es muy importante destacar que el creyente en el Señor Jesús no tiene que estar viviendo en el temor de si puede ser atacado, poseído por un demonio. Usted no puede estar pensando eso. Puede ser atacado, sí, pero nunca podrá ser poseído. Dios no lo permitirá. Las palabras del apóstol Pablo nos dan confianza, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, nos podemos regocijar entonces en la verdad de que el Señor Jesucristo nunca tuvo un encuentro con un demonio que no se sometiera a su autoridad. Me encanta. Lee los evangelios y te vas a dar cuenta. Nunca Jesús se encontró con algún demonio que no le obedeciera, que no se sometiera a él. Cuando Jesús llegaba a un lugar, los demonios se asustaban. Es como cuando llegas a algún lugar. Gracias por los amenes. Ahora, quiero que entiendas que todo esto que te acabo de plantear es una introducción de lo que vamos a estudiar por semanas. En esta nueva serie estudiaremos los milagros de Jesús uno a uno. Uno a uno. Y vamos a comenzar con el primero: las bodas de Caná. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Mira lo que dice allí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho o han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Tenemos aquí, como nosotros le llamamos en nuestro término, el casamiento de Caná de Galilea. Observamos a Jesús en una celebración a la cual él y sus discípulos fueron invitados. No vemos aquí, y lo podemos decir así, no vemos al varón de dolores, experimentado en quebranto, participar de muchas celebraciones de gozo, pero esta es una de ellas, en una celebración. Entonces, pensamos que las visitas a la casa de Lázaro, a la casa de Marta, a la casa de María, eran verdaderamente momentos de descanso y comunión en las verdades espirituales, ya que Jesús les ministraba a ellos.
Pero aquí esta es la única ocasión en la que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo estaba en una celebración, en una fiesta de bodas. ¿Ha visto usted una fiesta amargada como una boda? No, están todos felices. Gracias. No sabemos si esta invitación fue por una amistad directa o, como diríamos nosotros, de compromiso. Pero de todas maneras, quien quiera que haya decidido invitar a Jesús de Nazaret a esta boda, hizo algo bueno. Y qué bueno, hermano querido, es que nosotros invitemos al Señor Jesús a participar en las actividades de nuestra vida. Es bueno que nosotros le permitamos a Jesús ser parte de nuestra vida diaria. Pero qué triste es cuando no hacemos participar al Señor Jesús en las cosas más importantes de nuestra existencia, cuando no le permitimos tratar con nuestra vida. Ahora entendamos esto. Es maravilloso cuando el Señor Jesús está presente en una fiesta familiar. Hasta aquí, el Señor Jesús, sus discípulos estaban en la fiesta y probablemente hablando con la gente de forma espontánea, conversando con ellos, conociéndolos, no sé, familiares, distintas personas. Y María, la madre, de alguna manera se dio cuenta de que estaba pasando algo y se enteró de que se había acabado el vino. Era el problema que estaba suscitándose. No sabemos si en la fiesta erraron el cálculo pensando que llegarían menos personas, que pasa siempre eso, ¿no? No se sabe lo que pasó aquí, pero la realidad es que en medio de la fiesta faltó el vino. ¿Qué se puede hacer en esa circunstancia? Parecería que a nosotros, los seres humanos, siempre nos falta algo. ¿Se da cuenta? Tratamos de programar algo, de una fiesta, una comida, y siempre nos falta algo. ¡Qué increíble! ¿Le ha pasado a usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 40 veces? Siempre le pasa, siempre le falta algo. A algunos les falta salud. Y sabe qué privilegio tremendo es estar sano. Pero sabe que no nos damos cuenta hasta que la salud se pierde. Así que si tú estás sano en esta hora, da gracias a Dios. Si estás enfermo, da gracias a Dios que Él te va a sanar esta noche. Es un privilegio estar sano. A otros les falta el dinero, a otros les falta trabajo, a otros les falta disciplina, a otros les falta tiempo, a otros les falta energía. En fin, podemos estar toda la noche y la lista sería inmensamente larga de lo que les falta. Y esto es una verdad. Pero tenemos esta pequeña pero muy importante frase. Jesús le dice a María: todavía no ha llegado mi hora. El Santo Hijo de Dios siempre estaba consciente de su hora, consciente del tiempo, consciente de lo que debía hacer, de lo que debía realizar. El Señor Jesús cumplió en cada minuto y segundo lo que debía cumplir. El Hijo de Dios nunca se llevó la sorpresa de que le pasara algo inesperado. Siempre todo estaba controlado, lo sabía todo. Nunca hizo al día siguiente lo que el Padre le había pedido que hiciera en aquel día. Él fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, todo lo que hizo Jesús estaba totalmente programado. No había nada al azar, ningún movimiento al azar. Su madre le dice a los que servían: hagan todo lo que Él os diga.
Este consejo de María sigue vigente hasta el día de hoy para nosotros. Ahora, quizás de ningún ser humano en esta tierra se podría decir que podemos hacer todo lo que nos diga sin temor a equivocarnos o fracasar. Eso es como decir, haga todo lo que su esposo diga, y la esposa dice, no, pastor, por favor. Haga todo lo que su esposa dice, no. Haga todo lo que su papá diga, hijo. No, pastor, usted no lo conoce. No podríamos decir eso de alguna persona sobre esta tierra, pero es muy distinto en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesús. Si nosotros hacemos lo que Él dice, nos irá bien. Si nosotros hacemos lo que Él nos indica, entonces seremos bendecidos. ¿Me siguen esto? Así que María le dice a los que sirven, hagan todo lo que Él os diga. Y allí habían 6 tinajas de piedra para el agua. Y de acuerdo con los ritos de los judíos, era para la purificación, dice la Escritura. En cada una de ellas cabía 2 o 3 medidas o cántaros de agua, a eso se refiere. Y según lo estipulado por los expertos, estas tinajas tendrían una capacidad de unos 60 a 100 litros de agua aproximadamente. Entre 60 a 100 litros de agua. Y Jesús les dijo que las llenaran las tinajas, y las llenaron hasta el borde, hasta arriba. Usted y yo sabemos que las tinajas vacías son inservibles en sí. Las tinajas con agua sirven para algo. Pero las tinajas convertidas en vino, y sobre todo por el Señor, es algo que nos habla de las bendiciones sobreabundantes de Dios. O sea, Dios puede hacer con algo inservible tuyo algo extraordinario. Me encanta saber a través de la palabra de Dios que Dios puede hacer con algo ordinario algo extraordinario. Y te lo digo de esta manera: éramos ordinarios antes de conocer al Señor, pero Dios está haciendo algo extraordinario con nosotros. Eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Ahora, ¿qué les dice? Que saquen ahora, después de que habían llenado con agua las tinajas, y llévenlo al encargado del banquete o de la fiesta, al maestresala, como así se llamaba. Observemos cómo el Señor Jesús cumple con las reglas de orden y disciplina. Por eso que aquí tú tienes que aprender algo importante. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Dios de todo el universo. Jesús era el Dios de los milagros, el Todopoderoso. Pero Él es respetuoso. Así que cuando alguien me dice a mí que es espiritual y anda desordenado, ese no tiene idea de lo que significa ser espiritual. Jesús, que era el Hijo de Dios y que hace este tremendo milagro, no toma la batuta y dice ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer. No, dice saquen de allí y llévenlo al maestresala, al que está a cargo de la fiesta. Él cumple entonces las reglas, el orden y la disciplina. Dado que había alguien encargado de las provisiones para la fiesta, entonces él es el que tenía que decidir. Lo correcto era que esta misma persona determinara si el vino nuevo se podía tomar o servir a las personas invitadas. No era Lot el asunto. ¿Y cuál fue la sorpresa increíble del encargado al probar ese vino? Es que el encargado del banquete nunca en su vida había probado un vino de tanta calidad. Sin duda que en su experiencia en las fiestas, en la zona, en el lugar, había probado una gran variedad de vinos, unos mejores que otros, pero este era insuperable. Creo que esta es la lección espiritual para nosotros, que el Señor Jesús quiere darnos siempre lo mejor, algo insuperable. Si tú crees que allá en el mundo podías encontrar cosas buenas, no, Dios quiere darte aquí algo insuperable, algo que no tiene nada igual allá afuera.
El gozo que Dios puede darte es insuperable por el mundo. La alegría que Dios puede darte es insuperable por el mundo. ¿Me estás oyendo? Todo lo que Dios te entrega es insuperable. El mundo no lo puede igualar, ni siquiera imitar. Él quiere cambiar nuestra vida. Empezamos como tinajas vacías, pero estas tinajas vacías se están llenando, y se están llenando para expresar la gloria de Dios. Esto llega a ser profético. Comenzamos como tinajas vacías, sin nada que dar, sin nada que entregar, pero estas tinajas se están llenando para expresar la gloria de Dios a este mundo. Mira aquí, y si observamos la calidad del producto, esto es increíble. No es un vino barato, no es un vino regular, sino de excelente calidad. Lo cual significa entonces que un vino que llega a tener excelente calidad es un vino que tiene un tiempo de preparación. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es la primera pregunta a despejar. ¿Cómo es posible hacer en pocos minutos un vino que hasta parece añejo? ¿Cómo? Me encanta cuando dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no existe el tiempo. Para ti y para mí sí existe, pero para Él no existe el tiempo. Según las leyes físicas, el agua no fermenta. Si tú le agregas azúcar, le agregas otras sustancias, puede quizás llegar a fermentar tras un largo periodo de tiempo, pero el resultado sería algo insípido y también incoloro. Nunca se tornaría rojo, ni se confundiría, ni siquiera con el más barato de los vinos. Lo que ocurrió aquí es un milagro. El agua se transformó de simple hidrógeno y oxígeno en vino de uva fermentado. Y dado que fue un vino creado por Dios, escucha bien, sin duda era de la mejor calidad y del mejor sabor que alguien había probado antes. O sea, era imposible que alguien lo hubiera probado antes. Un científico diría que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Me sigues? Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El vino tiene 2 átomos de carbón, 1 de oxígeno y 6 de hidrógeno. Hasta ahora no hay una manera sencilla de transformar hidrógeno en carbono. Es imposible. Y déjame cerrar con este mensaje. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera hecho el milagro? ¿Qué hubiera sucedido si el Señor Jesús no hubiera transformado esa agua en vino? En primer lugar, lo obvio, por supuesto, es que los visitantes a las bodas no hubieran podido beber ese líquido que les era necesario. Quizás muchos habrían vuelto a sus casas, algunos a largas distancias, acordándose por el resto de su vida el fracaso de la fiesta, la boda pa' fome, el casamiento pa' fome. No había nada para tomar. El tomar agua, que muchas veces podía estar contaminada, era un peligro para la salud. En segundo lugar, si la gente que concurrió a la fiesta se hubiera quedado sin nada para beber, creo que habría presentado un juicio sobre la falta de
de responsabilidad, la falta de capacidad del desposado, o incluso la obligación que tenía de proveer lo suficiente para esa fiesta a los invitados que había traído. En tercer lugar, el encargado del banquete habría quedado en evidencia que no había provisto la cantidad de invitados y sus necesidades, y sencillamente se le escapó de las manos la fiesta. Pero el énfasis de este milagro lo notamos en las palabras del versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando la fiesta ha concluido y el Señor con los discípulos vuelve a Capernaum, un cambio se había operado en los discípulos. Habían sido testigos de un milagro sorprendente. Habían sido testigos de un milagro imposible de recrear, de realizar. El Señor había manifestado su gloria, y los discípulos habían tomado una fe más profunda hacia su maestro. En varios milagros que Jesús de Nazaret hizo, escucha bien esto, hubo creación de materia. Por ejemplo, los milagros de sanidad, como en el caso del paralítico, hubo creación de músculos, huesos, tendones. En la multiplicación de los panes y los peces, Dios creó materia. Aquí vemos al Hijo de Dios como el solucionador de todos los problemas. Esto es como preguntarte en esta noche: ¿tienes un problema? Iglesia, ¿tienes un problema? Hermano, ¿tienes un problema? Jesús es el solucionador de todos los problemas. Él solucionó el problema de las bodas de Caná. Él resolvió la dificultad en la casa de Pedro cuando su suegra estaba enferma. Él anuló la tragedia en la casa de María y de Marta con la resurrección de Lázaro. Y Juan nos dice que este fue el principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea, con el fin de que creyeran en él como el Mesías. Aquí los milagros son llamados señales, ya que estaban confirmando la divinidad de Jesús. Las señales. Y en este caso Jesús muestra su poder creativo al convertir el agua en vino, lo que provocó, por supuesto, que sus discípulos creyeran en él. Este milagro, hermano, nos muestra que no hay nada tan insignificante como para pedírselo a Dios en oración. No hay nada que a él no le vaya a interesar. Dios está atento a todas nuestras necesidades. Aún, increíblemente, la falta de vino en una fiesta, la cual puso en peligro el término de una fiesta alegre. Pero allí vemos cómo el Señor se preocupó e hizo el milagro. María le pidió ayuda a Jesús y Jesús lo resolvió. Podemos llevarle nuestras preocupaciones, grandes y pequeñas, a Dios. Podemos llevarles nuestras dificultades, grandes y pequeñas, a Dios. Pedro también animó con sus palabras a los cristianos cuando escribe allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo a decirlo: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Durante su ministerio, Cristo realizó por lo menos 36 milagros más, muchos de los cuales cambiaron
drásticamente la vida de las personas para bien. Pero el primero de ellos fue convertir el agua en vino. Y por medio de este milagro el poder de Dios se manifestó para hacer lo imposible. Nosotros también podemos desarrollar, hermano querido, esa fe a medida que nos esforzamos por buscarle cada día más. Y sin duda Dios puede obrar milagros en tu vida y en mi vida. Dios puede obrar milagros en su iglesia si solo nosotros nos disponemos a buscar más de Dios y a creer en Él, en lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí hoy deseosos de que Él haga milagros en nuestra vida, deseosos de que Él toque una vez más nuestro corazón y no tan solo nos despierte, sino que nos haga vivir. Hoy más que nunca necesitamos confiar y creer en el poder de Dios, en lo que Él puede hacer. Él es un Dios de milagros. Y si Él pudo hacer milagros ese día, lo puede hacer también en este día. En aquel tiempo Jesús le dice a su madre: no ha llegado mi hora. La hora de Jesús llegó y hoy estamos en su tiempo. Y Él está dispuesto a obrar milagros en tu vida si solo le permites hacerlo. Ponte de pie en esta noche, por favor, ponte de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar en esta noche y quiero orar por tu vida. Yo no sé lo que estás viviendo, experimentando, no tengo idea qué es lo que está pasando en tu vida, pero hay una realidad. Él es real. Y Él está aquí en esta noche para extender su mano y ayudarte. No sé qué es lo que necesitas de Dios. Y quizás piensas que incluso es imposible. Te lo describí en el mensaje. No hay nada imposible para Él. No hay ningún área que quede fuera de sus capacidades. Él puede tratar cualquier sea la situación o la enfermedad o la dolencia o el problema. Él puede hacerlo. Ahora, tú pensarás que no tienes la suficiente fe, pero a pesar de que muchos en la Biblia no tuvieron fe, la gracia de Dios obró en favor de ellos. Y si hoy estás aquí, el Señor puede extender su mano para obrar sobre tu vida, obrar sobre tu familia, obrar sobre tu matrimonio, obrar sobre tu casa. Dios es poderoso para hacerlo y solo debes permitir que Él obre sobre ti. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.